Entonces tenemos un análisis inicial que es denominado el análisis estático, el análisis sísmico estático. ¿Cómo se tiene que realizar este análisis sísmico estático? Entonces ya hice mi predimensionamiento, he hecho mi metrado de cargas, tanto vertical como por sismo, y si yo quiero hacer el análisis sísmico, lo que tengo que considerar no es el primer metrado, sino el segundo metrado, en pocas palabras. El primer metrado me va a servir simplemente para transmitir las cargas hacia la cimentación, esta hacia el suelo, y controlar asentamientos, deformaciones que se van a producir en cada uno de los elementos. ¿Ya? Siguiente. Para ello, yo tengo que conocer algunos criterios importantes en cuanto a lo que es la modelación estructural. Cuando se hace un análisis sísmico, uno de los criterios viene a ser el denominado brazo rígido. ¿Qué implica el brazo rígido? Es la unión rígida entre dos elementos de conexión, caso, columna y viga. Ahí hay una superposición. Los software trabajan con los denominados ejes centroidales. Si trabajan con ejes centroidales, ¿no? Si se trabaja con ejes centroidales, significa de que hay una parte que se está siendo posterior a la carga lateral, también 90 grados, ¿no? Una unión rígida. Una unión rígida viene a ser el denominado brazo rígido, nudo rígido. También tengo que conectarlo acá. Como me voy hasta la cimentación, tendría que conectar columna, cimentación. No se hace en la columna con la viga, acá de nuevo el brazo rígido. No se puede duplicar la misma acción, ¿ya? Lo que sí, para obtener los momentos de diseño, tengo que considerar hasta la cara donde existe la conexión columna-viga. Eso sí debo de considerar, ¿no? Más no una duplicidad en cuanto a lo que es la asignación de los brazos rígidos. Siguiente. Al mismo tiempo vamos a trabajar con un diafragma rígido y vamos a tener un centro de masa. Al tener un centro de masa, ahí lo que vamos a generar son las acciones de las fuerzas, o en este caso, o las acciones, en el caso del dinámico, de las masas, ¿no? Vamos a generar acciones de fuerzas o acciones en cuanto a lo que van a hacer las masas. ¿Dónde voy a colocar las fuerzas? En el centro de masa. Si no quiero colocarlo en el centro de masa, tendría que, de acuerdo a la norma, me pide, si no lo quieres colocar en el centroide, no hay problema. Fuerza más momento que va a generarse la excentricidad accidental, el efecto torsional. Eso está especificado en nuestra norma de diseño sismo resistente. Pues bien, ¿cuántos grados de libertad tiene? Yo entiendo de que ese centro de masa yo le voy a inducir en el movimiento, ¿no? Entonces, las fuerzas las coloco en el centro de masa, o las masas las coloco en el centro de masa, y son las generadoras del movimiento. Si son las generadoras del movimiento, ¿qué movimientos va a tener la losa? Va a poder, si yo le aplico una fuerza en la dirección X, porque son mutuamente perpendiculares, ¿qué es lo que voy a tener? Un desplazamiento en la dirección X. Y como hay una excentricidad, ¿qué me está generando? Una torsión. Una torsión. Si lo hago en la dirección Y, ¿qué voy a tener? De nuevo, fuerza que me genera desplazamiento más el efecto torsional. Entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? 3. 2 desplazamientos en X e Y una rotación alrededor de el eje Z, ¿no? Una rotación. Y los otros 3 grados de libertad vendrían a ser las restricciones. ¿Qué restricciones? Desplazamiento en Z
rotación en X, rotación en Y. Eso tengo que tenerlo claro. Entonces son los grados de libertad y son las restricciones que debe tener dicho centro de masa, ¿no? Pues bien, adicional a eso, debo de entender de que este es un diafragma rígido. ¿Qué implica el diafragma rígido? En la mañana también comentamos un poco acerca de eso. El diafragma rígido viene a ser cuando yo voy a considerar que la losa se mueve como un bloque. Yo le induzco el movimiento en el centro de masa, pero todo eso es como un bloque y todos ellos se van a mover. Entonces, un diafragma rígido es aquel donde el movimiento de cada uno de los nudos de la losa va a depender del movimiento del centro de masa. Eso implica un diafragma rígido. ¿Todos los casos vienen a ser diafragmas rígidos? No. Van a depender también de las proporciones de los lados de la losa, por más que sea rectangular. Y si no tengo proporciones adecuadas, ¿no?, voy a tener que ese diafragma ya no es rígido, se convierte en un diafragma semirrígido o flexible. Depende de las proporciones de lados que se van a tener. Hicimos unos estudios en la UPC, en el diplomado de estructuras, y ustedes pueden acceder a dicha información. No recuerdo si fue la tercera o cuarta promoción donde se hizo ese estudio, ¿no? Y pueden acceder ahí para poder distinguir cada uno de los casos. Siguiente. Entonces, ahí voy a inducir en un centro denominado de masa, voy a inducir las fuerzas y la torsión. Es decir, estoy generando una excentricidad. La norma también nos dice, la excentricidad que tienes que considerarlo es del 5% para ambas direcciones. 5%. Entonces, como un resumen, ¿qué tengo que hacer? Brazos rígidos. ¿Qué conexiones? Columna viga y columna cimiento. Movimientos 3, desplazamientos en X, Y, rotación en Z. Restricciones 3, desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Diafragma rígido, en este caso, todas las losas, pero tendría que ver las proporciones de lado, ¿no? Siguiente. Una vez que ya tengo los criterios, la norma me pide, usted tiene que verificar obligatoriamente si es regular el edificio o se trata de un edificio irregular, y le da ciertas irregularidades que usted tiene que evaluarlas. Primera irregularidad, el denominado piso blando. Segunda irregularidad, de masa. Tercera irregularidad, geométrica vertical. Y cuarta irregularidad, discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo. Entonces tenemos ciertas irregularidades que evaluar. Si esa irregularidad se produce en una de ellas, es suficiente para que el sistema sea considerado como irregular, ¿no? Una de ellas ya es irregular. Siguiente. Eso es en altura. Diga. Ahora en planta. También en planta ya tengo lo siguiente. Irregularidad torsional. Cuando es mayor al 30% del promedio de los desplazamientos. Esquina entrante, que ya habíamos dicho el 20% de la dimensión total, y discontinuidad del diafragma, aberturas internas que sean mayores al 50%. Entonces tengo irregularidades en planta también. Basta que cumpla con una del irregular que vas a ingresar o vas a calcularlo, debe de ser los 3/4 del factor de reducción sísmica regular. La norma nos permite, la E030 de diseño sismo resistente, nos permite
realizar el análisis estático, pero está parametrado. Nos dice, ¿puedes realizar el análisis estático? Sí, no hay ningún problema, está permitido en la norma. Pero, primero, los edificios tienen que ser regulares. Si es irregular, ya no clasifica con el análisis estático. Para el irregular ya no funciona. Entonces, primera condición, si quieres hacer un análisis estático, es que el edificio sea regular. Segunda condición, quieres hacer un análisis estático, la altura máxima debe ser de 45 metros de altura. Más de eso no vas a poder hacer con el análisis estático. Entonces te está parametrando. Dos condiciones, altura y regularidad. Muy bien, ¿cómo empiezas si cumples con las dos condiciones? ¿Cómo empiezas a realizar tu análisis estático, el análisis sísmico? Primero, tienes que calcular un periodo fundamental. ¿Qué lo entiende la norma como un periodo fundamental? La norma lo entiende que el periodo viene a ser el tiempo que se va a invertir en realizar un ciclo de movimiento. Y te dice, el periodo fundamental tienes que calcularlo tanto para la dirección X como para la dirección Y. Porque puede hacer que en la dirección X sea aporticado y en la dirección Y sea con muros. ¿Y cómo se calcula el periodo fundamental? Por esta relación, H sub n sobre C sub t. Si nos damos cuenta, en el gráfico del lado derecho, el H sub n es la altura desde el nivel 0, 0 hasta el nivel más alto. Ese viene a ser el H sub n. En pocas palabras, nuestra norma de diseño sismo resistente entiende como que la estructura en el nivel 0 ya está empotrada, ¿no? Eso entiende la norma, aunque no es un empotramiento perfecto, pero lo entiende así. Entonces, H sub n, la altura total del edificio, pero desde el nivel 0, 0. ¿Qué implica? Si tienes para abajo sótanos, no va a ingresar dentro de esa forma de vibración. Todo lo que está por encima del nivel 0 es la altura con la cual vas a encontrar la vibración o el periodo de vibración denominado periodo fundamental. Tiene la altura sobre C sub t. C sub t. Este C sub t es un coeficiente dependiente del sistema estructural. Si la estructura es aporticada, va a valer 35. Si la estructura es dual, pórticos más placas, va a ser 45. Si la estructura es de muros estructurales o de albañilería, va a ser 60. Si es de muros estructurales o albañilería, va a ser 60. Pues bien, entonces, si tú tienes en un sentido pórticos y en el otro sentido muros, una alta condensación, para un lado, un sentido en el de pórtico va a ser la altura entre 35 y en la otra dirección va a ser la altura sobre 60, ¿no? Sobre 60. Por lo tanto, vas a tener un periodo en la dirección X y un periodo en la dirección Y. Como decir, sismo en X, sismo en Y, están generando distintos periodos de vibración. Pues bien, ahí viene un punto importante. Si ya tienes un periodo de vibración de la estructura y dentro de la norma de diseño sismo resistente nos habla también de un periodo predominante del suelo, que significa el periodo de vibración del suelo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Jamás en la vida el periodo de vibración de la estructura debe de ser igual al periodo de vibración del suelo. Si se produce de que es igual, ¿en qué estaríamos? En un efecto denominado resonancia, ¿no? Resonancia. Entonces no se olvide, el periodo de vibración del edificio
debe de ser distinto al periodo predominante del suelo para evitar la resonancia. Una vez que has calculado este periodo de vibración, el periodo fundamental como tal, vas a proceder al cálculo de la fuerza cortante en la base, o conocido como cortante basal. Siguiente. En la cortante basal, para que tú calcules, te dice, primeramente, de nuevo, tienes que hacerlo para ambas direcciones. Pueden ser que lleguen a ser iguales cuando los sistemas son iguales, pero si no es así, vas a tener que hacer en las dos direcciones. En las dos direcciones. Es decir, vas a obtener una cortante basal en la dirección X y vas a obtener una cortante basal en la dirección Y. En ambas direcciones vas a tener una cortante basal. ¿Cómo se calcula? Zona sísmica, uso el coeficiente de amplificación sísmica, C. ¿Cómo calcula el coeficiente de amplificación sísmica? C es igual 2,5 T sub P sobre T. Y tiene que ser menor a 2,5. T sub P, que es periodo de el suelo. ¿Qué pasa si este C me sale mayor de 2,5? Porque me puede salir mayor de 2,5. Me sale 3. ¿Qué hago? La norma me dice, señor, máximo tiene que ser 2,5. Lo que está por encima, considéralo como valor límite 2,5. Pero si me salió un C igual a 2,1, ¿qué hago? Me dice, si es menor, toma el valor que te ha salido. Lo que está por arriba al valor límite, lo que está por abajo su valor real. Pues bien, tengo ya el C. S es el factor del suelo. R es el factor o coeficiente de reducción sísmica. Y P viene a ser el peso pero por sismo de todo el edificio. Peso por sismo. No es peso por gravedad, es peso por sismo. Recordar de que esta cortante en la base en X y también en Y. Siguiente. En esta, el valor de Z, el Perú está dividido en 3 grandes zonas. Primero, tenemos la zona nuestra, Chimbote, Lima, Z igual a 0,4. La zona 2, Z igual a 0,3 y la zona 1, Z igual a 0,15. Es decir, la anterior, por favor. En esta fórmula, el Z voy a ingresar dependiente de la zona donde yo estoy realizando el proyecto. Si estoy realizando mi proyecto en la ciudad de Lima, debo de considerar un Z igual a 0,4. ¿Ya? Si estoy realizando el proyecto en la ciudad de Iquitos, debo considerar un Z igual a 0,15. Siguiente. ¿Cómo ha sido obtenido ese valor de Z? Nos dice, ha sido obtenido para una aceleración máxima en un suelo denominado firme con una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. Esos factores han sido obtenidos de esa manera, entonces en forma probabilística. Forma probabilística es que se ha obtenido Z igual a tanto. Siguiente. El U, el factor de uso o de importancia de la edificación, viene a ser aquel que ha sido obtenido en función de las pérdidas que podría ocasionar. Nos dan 3 categorías que tienen su valor de U y la cuarta que son menores temporales que no se considera ningún valor de U. En el caso de la vivienda y un hotel está como común, el U es igual a 1. Importantes, centros comerciales, centros penitenciarios, 1,3. Esenciales, hospitales, centros educativos, 1,5. Siguiente.
Vamos hacia la norma y en la tabla número 3 nos están dando el detallado de qué edificios pertenecen a los llamados categoría esencial, A, B importante y C común. Acá está la vivienda, U igual a 1. Ahí está. Entonces ya tengo el valor de U. Siguiente. En cuanto a lo que es el factor C, también ya habíamos indicado lo que está por encima, 2,5, lo que está por debajo, normal. Se queda con su valor. Siguiente. El suelo, el S. Ya el geotecnista nos consideran los 3 tipos de suelos. Son suelos rígidos. El suelo rígido es conocido como el suelo de perfil S1. Suelo rígido. El T sub P vale 0,4 segundos. T sub P vale 0,4 segundos. Y el factor del suelo es 1. S igual a 1. Si se trata de un suelo intermedio, es un perfil S2. T sub P 0,6 y el factor de suelo 1,2. Si el suelo es flexible, es un perfil de suelo tipo S3, valor de T sub P 0,9 y el factor del suelo 1,4. Todo ello voy a tener que reemplazar para la obtención de la fuerza cortante. Siguiente. Habiendo tenido ya el valor del perfil del suelo en cuanto a lo que es el factor, pues continúo. Me hace falta determinar el valor de R. En el denominador estaba valor de R. Y en el valor de R nos están indicando que es el valor o el factor de reducción sísmica. En este valor de R va a depender de los sistemas estructurales. Por ejemplo, si se trata de un edificio de concreto armado aporticado, el R es igual a 8. R es igual a 8 si es aporticado. Si es un sistema dual, pórticos más placas, R igual a 7. Si es un sistema de muros estructurales, R igual a 6. Si es un sistema de utilidad limitada, R igual a 4. Si es albañilería por esfuerzo último, es R igual a 3, pero si es por esfuerzo admisible, R igual a 6. ¿Cuándo es el de pórtico? Lo que habíamos indicado en la mañana. Si más del 80% del corte total lo está absorbiendo el pórtico, significa que se clasifica como un sistema aporticado. Y los muros menos del 20%. Siguiente. Para el sistema dual, la norma acá nos habla del 25%, pero debería ser corregida en cuanto a ese vacío que hay entre el 20 y el 25%. Debería ser distinto. Si los muros te absorben más del 20 y menor del 80%, y los pórticos te absorben lo restante, estarías hablando de un sistema dual. Sistema dual. Muros estructurales, cuando más del 80% es absorbido por los muros estructurales. Por los muros estructurales. ¿Qué pasa cuando la estructura es irregular? ¿Se acuerdan el R que habíamos considerado? Dice, para estructuras irregulares, los valores de R deben de ser los 3/4 del regular. Y cuando se trata de albañilería, por esfuerzo admisible debe ser R igual a 6. Está tipificado también en la norma. Siguiente. Y de ahí, ¿qué tienes que hacer? Fuerza sísmica. ¿Qué pasa con todo ello? Empecemos a razonar. Si yo tengo quién va a tener mayor cortante,
un edificio que sea aporticado en una dirección, o tengo un edificio que en una dirección es pórtico y en la otra dirección son muros, ¿quién va a tener mayor fuerza cortante en la base? ¿El de pórticos o el de muros? El de muros. El de muros. El R está en el denominador, a menor R, mayor cortante. ¿Qué implica eso? El cortante va a ser la distribución de la fuerza y, lógicamente, el control de la deformación. Por lo tanto, me haría falta para muros una mayor fuerza para esforzarlo más a la estructura. En cambio, pórtico es flexible, consecuentemente me hace falta un R y consecuentemente una cortante y fuerza mucho menor, ¿no? En cuanto a lo que es el suelo, ¿qué podríamos indicar? Si el suelo es flexible, ¿qué tendríamos ahí? Amplificará el movimiento. Por eso que el S del suelo flexible, ¿qué va a ser? Para un mismo edificio que tenga suelo flexible y otro edificio totalmente igual en suelo rígido, ¿qué va a suceder? El de suelo flexible tiene mayor S, por lo tanto mayor cortante, y si tiene mayor cortante va a tener mayor fuerza sísmica, mayor desplazamiento. Entonces, en base a esa parte de consecuencia lógica entre lo que es los sistemas estructurales, las cortantes, las fuerzas y los desplazamientos, es que trabaja nuestra norma de diseño sismo resistente. Pues bien, la norma también nos dice, pues bien, ya calculaste la fuerza cortante. Una vez que has calculado la fuerza cortante, el siguiente proceso que tú tienes que seguir es determinar la fuerza sísmica. Vas a determinar la fuerza sísmica. ¿Dónde vas a colocar la fuerza sísmica? A nivel de entrepisos, porque es ahí donde está el diafragma rígido. Ahí vas a inducir el movimiento lateral. Muy bien, voy a calcular las fuerzas. ¿Y cómo lo calculo dichas fuerzas? La norma también te dice, dos casos. Si el periodo fundamental es menor a 0,7 segundos, vas a utilizar esta relación. Acá es peso sísmico por un brazo de palanca hasta el nivel 0, al nivel 0. Acá vemos fuerza por brazo de palanca H1, fuerza 2 por brazo de palanca H2, fuerza 3 por brazo de palanca H3. Sobre la sumatoria de estos momentos, en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo la norma? Está calculando momentos en la base. Momentos en la base. Cada uno con su brazo de palanca viene a ser una fuerza por una distancia, es un momento. Está calculando los momentos en la base. ¿Y eso qué va a generar? Cuando yo hago un momento, me genera un giro, una desviación. Y si me está generando el giro, lógicamente el desplazamiento lateral, y me podría generar lo que es la pérdida de estabilidad que habíamos hablado anteriormente, multiplicado por la cortante basal. ¿Qué implica? Ahí obtengo una fuerza, supongamos 1, luego fuerza 2 y luego fuerza 3. Una vez que he obtenido estas tres fuerzas, la suma de estas tres fuerzas, ¿a qué será igual? Será igual a la cortante basal, ¿verdad? A la cortante en la base. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a la cortante. Es decir, si yo tengo una cortante de 90 toneladas y fuerzas que voy a ir sumando y me sale 89.8, son decimales que he perdido por ahí, que tengo que inducirlos de tal manera de que la suma de las fuerzas sea igual a la cortante en la base, ¿no? Cortante en la base. Siguiente. En el caso
en el caso que este periodo fundamental ya no sea menor a 0,7 segundos, sino que ahora sea mayor a 0,7 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? La norma nos dice, vas primero a calcular una fuerza adicional, y esa fuerza adicional la vas a colocar en el último piso. ¿Cómo vas a calcular esa fuerza adicional? 0,007 el periodo fundamental por la fuerza cortante en la base. A eso va a ser la fuerza adicional y tiene que ser menor o igual a 0,15 el valor de la cortante en la base. Muy bien, si es así, perfecto. Entonces le voy a agregar, acá está, en el último piso. Ahora voy a tener fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 más la fuerza adicional. Los brazos de palanca que voy a tener, nivel 0,0, brazo de palanca H1, brazo de palanca H2, brazo de palanca H3. ¿Cómo voy a calcular la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3? ¿Cómo lo voy a determinar? La fuerza 1 va a ser P sub 1 H sub 1 sobre P sub 1 H1 más P sub 2 H2 más P sub 3 H3, y todo esto multiplicado por la fuerza cortante menos la fuerza adicional. Entonces lo distribuyo fuerza en cada uno de los niveles de entrepiso. Una vez que lo he distribuido, ahora la suma de estas tres fuerzas, 1, 2 y 3, ¿a qué será igual? Será la cortante menos la fuerza adicional. Cortante en la base menos la fuerza adicional. Porque esa fuerza adicional ya lo he inducido en el último piso, ¿no? Ya lo he inducido en el último piso. Siguiente. La excentricidad. Si estamos hablando de la torsión que va a generarse, la norma también nos dice, hay una excentricidad accidental. Nuestra norma de diseño sismo resistente considera el 5% de las longitudes como tal. Es decir, si yo estoy hablando de una excentricidad en X, nos dice, miren ustedes lo que dice acá, se considerará 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la acción de las fuerzas. Si yo voy como fuerza en X, ¿qué excentricidad estoy como brazo de palanca? Excentricidad en Y, a eso se refiere la norma. Hay algunos que han interpretado mal y dice, como es perpendicular significa, voy a calcular la excentricidad en X. Excentricidad en X igual al 5% de la longitud en Y. Gravísimo error. Gravísimo error. No, la norma le está diciendo esto para que usted entienda de que hay un brazo con el cual se va a calcular el momento torsional que va a inducirse en ese centro de masa. Nada más, ¿no? Es el 5%. Entonces, excentricidad en X será el 5% de la longitud en esa dirección, excentricidad en Y el 5% de la longitud en Y. Y si no quieres hacerlo así, no hay problema. Coloca la fuerza en el centroide y a ese adiciónale, te dice, un momento torsional, la fuerza por la excentricidad respectiva, ¿no? Si es fuerza en X, será por la excentricidad en Y. Si es fuerza en Y, será por la excentricidad en X, ¿no? Pues bien, siguiente. Una vez que ya tienes toda tu excentricidad, tus fuerzas, has hecho tu modelación, vas a tener que
controlar los desplazamientos laterales, las denominadas derivas de entrepisos, ¿no? Vas a controlar las derivas. Para controlar las derivas, en la mañana también vimos cómo es que se obtiene esos valores y lo habíamos inducido como beta, ¿no? Como beta, que viene a ser la desviación angular producto de la carga lateral. ¿Cuáles son los valores? Si es de concreto armado, 7 por 1000, si es de acero, 10 por 1000, si es de albañilería, 5 por 1000, si es de madera, 10 por 1000. ¿Y cómo voy a calcularlo? En la mañana también vimos de que es la diferencia de desplazamientos de dos pisos consecutivos sobre la altura de entrepisos. Para ello, estos desplazamientos que me está indicando la diferencia de desplazamientos van a tener que ser los denominados reales, no los denominados elásticos. El software lo que me va a dar es el denominado desplazamiento elástico. Lo tengo que convertir en real. ¿Qué me dice? Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico. Software. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que sea real? 0,75 de R. 0,75 de R. Perfecto. Siguiente. Se supone que hago mi análisis y debo de obtener resultados, tanto de desplazamientos como también resultados de fuerzas. Para el resultado de fuerzas, ¿qué me dice la norma? Si sobre un muro o pórtico actúa una fuerza mayor al 30% del cortante total, dicha fuerza será diseñada con el 125% de su valor o el 25% adicional. Entonces, las placas serán diseñadas con el valor que obtengo o tengo que incrementar. Si las placas van a absorber más del 80%, se supone que, y una de ellas absorbe más del 30%, tiene que ser diseñada con ese 25% adicional, definitivamente. ¿Y los desplazamientos para qué me van a servir? También tengo que respetar los derechos de propiedad. Tengo un edificio contiguo. Para evitar el impacto que se van a producir entre dos edificaciones, que tengo que colocar una denominada junta sísmica. Esta junta sísmica tiene que ser de un material, lógicamente, elástico, que impida el impacto entre dos edificaciones. Si es un material elástico, ¿cuánto debe ser el espesor? El espesor nos está indicando. Tiene que ser mayor a 3 centímetros y es igual 3 más 4 por 1000 por H menos 500, donde H viene a ser la altura de intersección de las dos edificaciones, o en pocas palabras, la altura del edificio más pequeño, ¿no? El edificio más pequeño, ahí voy a tener esa altura y voy a calcularlo en función de centímetros y con ello obtengo esta junta sísmica. Siguiente. Miremos un ejemplo total. Este trabajo ha sido realizado en este ciclo en la UPAO de la ciudad de Trujillo por dos jóvenes estudiantes del curso. Miremos qué es lo que han hecho ellos dentro de su análisis estático. Pues bien, miramos, siguiente. Tienen una edificación
eligen la variante de acuerdo a un jefe de grupo. El jefe de grupo es natural de la ciudad de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. El tipo de uso es una oficina, el tipo de suelo es rígido y tienen las luces indicadas acá. Número de piso 5, resistencia del concreto, esfuerzo de fluencia del acero. Tienen los datos de entrada. Siguiente. Una vez que tienen los datos de entrada, siguiente. Acá tenemos ya la distribución en cuanto a lo que son luces, 21 por 14, y los cortes considerando la profundidad de desplante y la ubicación de las zapatas, en este caso. Siguiente. Se tiene que hacer su metrado de cargas, ¿no? Primero su predimensionamiento. Para losas les han dado losas macizas. Utiliza una relación, la longitud mayor entre 40, o si no, lo que habíamos hablado en la mañana, que debería ser de 5 centímetros menor a la losa aligerada, como si fuese, ¿no? Muy bien, obtiene un espesor de 25 centímetros por los 7 metros que tiene. Siguiente. Para vigas, considera un peralte de 1/10 y una base de la mitad. Tiene vigas, los uniformiza por la dirección X, 30 por 50, la dirección Y, 30 por 60. Tiene ya las vigas. Siguiente. Ahora, antes de aplicar el ACI para columnas, hace una altura crítica y obtiene lo que viene a ser las dimensiones del A, de la columna. A por A, se podría decir, ¿no? Lado de la columna. Tiene las dimensiones B de que va a ser de 50 centímetros, diferentes tipos de columnas, lo que van a ser las esquinadas, las excéntricas y las centradas. Siguiente. Acá están sus columnas ya distribuidas. Siguiente. Y ahora empieza a efectuar su distribución por área tributaria. Distribuciones por áreas tributarias que vamos a tener, por ejemplo, para una columna centrada es esta de acá, esta área, igual que esta, igual que esta, igual que esta. Para una excéntrica tenemos dos tipos. Esta de acá es distinta a la de acá, por los lados, y las esquinadas, que son estas de acá, las cuatro. Muy bien, siguiente. Procede a hacer el cálculo de acuerdo a la reglamentación de la CI. Hace lo que es netamente la carga de servicio. Como ya indujo un valor determinado de lo que es el ancho de la columna, pues bien, acá esta columna 50 por 50 y calcula lo que es la carga de servicio. Piso 5, 2, 3, 4, 1. Obtiene una carga total, ¿no? Para cada uno de los tipos de columnas. Siguiente. Lo mismo procede y determina los valores, ahora sí, corregidos, los mínimos que debería tener de acuerdo a la reglamentación del ACI. ¿Cuáles serían los valores mínimos? Muy bien, ya obtiene, de acuerdo a lo que sería la ubicación centrada, excéntrica o esquinada. Ahí está, siga. Una vez que tiene todo ello, no deben de olvidarse de la comprobación, que la inercia de la columna tiene que ser mayor a la inercia de la viga, para evitar la rápida aparición de rótulas plásticas, ¿no? Para evitar todo ello. Pues bien, ejecuta la comprobación, todo sale ok, con ello ya está tipificado de que las dimensiones han sido las adecuadas y al mismo tiempo
no va a existir esa probabilidad de que aparezcan rótulas plásticas rápidamente. Hay que entender de que rótulas plásticas van a aparecer de todas maneras en una edificación en una zona sísmica, siempre y cuando se trate que el sismo es de larga duración y es intenso. De todas maneras van a aparecer rótulas plásticas. Por eso se tiene el análisis que es el pushover, con la intención de evaluar el nivel de desempeño en función de los daños que podrían ocurrir a través de la rotulación que pueden inducir. Siguiente. Pero rápidamente no debe de ser. De ahí se hace el predimensionamiento de las zapatas, se tiene todas las cargas, continúa con la carga de servicio. Siguiente. Dependiendo, las zapatas también van a ser esquinadas, medianeras o excéntricas y centradas. Siguiente. Calcula todo ello, ¿no? Se calcula todo ello, ¿no? Diga. Y se hace la comprobación por efecto de punzonamiento, ¿no? Efecto de punzonamiento. ¿Qué hago la comprobación con punzonamiento? ¿Para qué? Para verificar el peralte de la zapata como tal. Entonces con punzonamiento voy a verificar su peralte. Si el peralte elegido es el adecuado o no lo es. Y debería de controlarlo, ¿no? Siguiente. Para ello ha utilizado los coeficientes de corrección también anterior. Acá los coeficientes de corrección tenemos los valores de K, como podemos ver, carga de servicio, valor de K, capacidad admisible, ¿no? Capacidad admisible como tal, ¿no? ¿Ya? Pues bien, entonces hacemos las zapatas, ¿no? Se ha hecho ya el predimensionamiento, ¿ya? Con la comprobación por funcionamiento, y después se ingresa al metrado de cargas. Ya el metrado de carga lo habíamos visto, carga muerta, carga viva. Siguiente. Por las áreas tributarias, transmisiones en la vertical, ¿siga? Hasta llegar a la zapata, ¿no? Tenemos los metrados de cargas por cada uno de los pisos, tanto muerta como viva, en cada uno de ellos. Y acá tenemos carga muerta, carga viva, el peso por carga vertical, y este es el peso sísmico ya factorado, porque sabemos de que la carga viva va a tener que ser factorado con el 25 o el 50%, dependiendo del tipo de uso de la edificación, ¿no? Siguiente. Se analiza las irregularidades. Ahora sí, todas las irregularidades, tanto en altura como en planta. Siguiente. Se empieza con la de piso blando, ¿no? No existe definitivamente piso blando en esta edificación, ¿no? Siguiente. En cuanto a masas, irregularidad de masas, tampoco las masas no superan el 50% del piso inmediato. No se produce. Siguiente. Irregularidad geométrica, tampoco pues hay reducciones mayores al 30%. No hay. Siguiente. En cuanto a lo que es discontinuidades, tampoco. No existe esta discontinuidad que las columnas van hasta cierto punto y por acá nacen otro tipo de columnas, que sería totalmente ilógico, ¿no? No existe. Siguiente. Terminada con las irregularidades en altura, se comprueba la rigidez para cada uno de ellos, piso blando, masa, irregularidad geométrica vertical, y en ninguna se existe. Es totalmente regular. Siguiente. Posterior a ello se pasa a las irregularidades en planta. Y las irregularidades en planta también se tiene que ver todas ellas. Siguiente. En las irregularidades en planta, la irregularidad torsional, esta tiene que ser posterior al análisis efectuado, porque nos dice que el desplazamiento máximo de una de las esquinas, si supera el 30% del desplazamiento promedio, se considera como irregular, ¿no? No sucede tampoco. Siguiente. Esquinas entrantes, no tenemos este tipo de casos, es totalmente regular, por lo tanto
sigue como regular. Siguiente. En cuanto a la discontinuidad, grandes aberturas, tampoco tiene este sistema, sigue siendo regular. Siguiente. En cuanto a lo que es todas las comprobaciones, nos sale que es totalmente regular. Siguiente. Una vez que se ha determinado, ellos quisieron comprobar centro de masa y centro de rigidez. ¿Qué es lo que pasa con el centro de masa? Para aprender un poquito a calcular también el centro de rigidez. Entonces calcularon el centro de masa. Ya sabemos que el centro de masa es el peso de los elementos de corte, no es de elementos horizontales, sino de elementos verticales, por las coordenadas, tanto en X como en Y, sobre la sumatoria de los pesos. Acá tienen las coordenadas del centro de masa. Siguiente. Quisieron comprobar con el centro de rigidez. Ahora es rigidez por el otro brazo, cada uno de ellos, y obtienen anterior la coordenada 7 y 10,5, siguiente, centro de rigidez también 7 y 10,5. No era necesario calcularlo, pero querían verificar. Se dieron cuenta que coincide perfectamente. Si están los dos, centro de masa y centro de rigidez, en el mismo lugar, a partir de ese centro de masa se tiene que colocar la excentricidad. Siguiente. Se determina la excentricidad. Acá está, este era mi centro de masa que coincide con el centro de rigidez, y acá es la excentricidad, el nuevo centro de masa. Ese nuevo centro de masa tiene una excentricidad en X de 0,773 y en Y de 1,11. Entonces tenemos ahí las excentricidades, ¿no? Las excentricidades. Siguiente. Es ahí donde voy a colocar la fuerza sísmica. Calculan el periodo fundamental, va a ser el mismo para ambas direcciones, altura total desde el nivel 0 entre 35 por ser aporticado, 0,471. Suelo rígido, 0,4, no hay resonancia. Siguiente. Calcula el factor de amplificación sísmica C y obtiene un C de 2,121. Por lo tanto, el que voy a utilizar es dicho valor. Si me sale menor a 2,5, tengo que utilizar el valor que me ha salido. Siguiente. La fuerza cortante en la base. Calcula para ambas direcciones la fuerza cortante en la base, va a ser la misma. Zona La Libertad, Santiago de Chuco, 0,4, el uso de vivienda 1, el C 2,12, suelo rígido 1, el R igual a 8, y obtiene el valor de la cortante. Siguiente. Tiene ya el peso sísmico y empieza a colocar las cargas. Como podemos ver, se van incrementando por la altura, ¿no? Acá están las cargas distribuidas piso 1, 2, 3, 4 y 5, que tiene que ser igual a la cortante en la base. Siguiente. Y ahora ingresa a la modelación estructural. Utilice el software SAP 2000 para poder modelar la estructura, ¿no? Va a modelar la estructura. Siguiente. Para modelar la estructura, después le voy a inducir las fuerzas. Las fuerzas las voy a inducir en nivel de entrepiso. Tienen alturas determinadas y ahora debo de comprobar. Reducción de desplazamiento, si todo piso 5, desplazamiento en el piso 5 menos desplazamiento en el piso 4, y lo tengo que dividir entre la altura del piso 5. Para el piso 4, la diferencia con el piso 3 en desplazamiento, divido entre la altura 4. Desplazamiento 3 y 2 lo divido entre la altura 3. Desplazamiento 2 y 1 lo divido entre la altura 2. Y el desplazamiento 1 porque en la base 0 y lo divido entre la altura 1 como tal, ¿no? Siguiente. Ahora efectúo mi control de derivas. Acá está mi deformación. Ejecuto el control de derivas tanto para X como para Y. Y me sale que no pasa. Si no pasa, significa que el edificio es flexible. Y si es flexible,
es necesario rigidizar, ¿no? Mejorarlo para que pueda pasar los controles. Siguiente. Pues bien, a pesar de eso, determina las fuerzas interiores, tanto para cortante, axial cortante, momento, continúe. Y ahora sí empieza a innovar, porque el trabajo de lo que se trata es que tienen que innovar, ¿no? Se les da una estructura que no les va a pasar. Y como no les va a pasar, ahí empieza el trabajo que tiene que empezar a innovar. Entonces empieza a innovar. Se le ocurre como primera alternativa, dice, bueno, si con el concreto de 210 no ha pasado, voy a ver qué hago con un concreto de mejor resistencia. Dice, ya, el de 210 es el que yo he obtenido y no me ha pasado. Siguiente. Ahora voy a cambiar a un concreto de 280. ¿Y qué me pasa? Igual. No pasó. Siguiente. 350. Pasa en Y, un nuevo piso, pero sigue en X, aunque no pasa. Siguiente. Llega hasta 420. Y se da cuenta que incrementando la calidad del concreto no le va a ayudar prácticamente nada. En lugar de eso todavía lo va a empeorar en cuanto a lo que son costos. Por lo tanto, no es una solución óptima. Entonces ya aprendió de que incrementar calidades de concreto no le va a ayudar en mucho porque los elementos de corte que tiene no han sido suficientes. Siguiente. No le pasó. Ahí están cada una de las derivas con los concretos, ¿no? Siguiente. Igual, derivas en ambas direcciones, Ahora dice, bueno, si no me ha pasado de esa forma, voy a ver si con arriostre metálico me va a mejorar el comportamiento. Entonces, en el arriostre metálico tiene varias opciones. Arriostrado en X, tipo B por altura, tipo zigzag, tipo B invertida, de una y otra forma. Tiene varias alternativas. Voy a ver cuál de estas alternativas, en cuanto a lo que es la forma de reforzar, me va a salir la más adecuada. Siguiente. Empieza con el arrastramiento en X, en una de las caras del edificio en las partes perimétricas y en el otro en la parte central, siempre guardando la regularidad. Se supone que si estás arriostrando, hay un nuevo peso, que es el peso del acero, que lo va a tener que incluir dentro de la carga muerta y le va a generar nueva cortante y nueva fuerza sísmica. Se supone que tengo que hacer un remetrado. Ya lo hicieron. Siguiente. Una vez que han hecho ese remetrado, han calculado las fuerzas, ¿no? Ahí está el metrado, y ven las derivas. De esa forma, ¿qué es lo que pasó? Derivas me sale totalmente ok. Entonces dice, es una buena técnica para una oficina el poder arriostrar. El arriostramiento es una técnica interesante. Siguiente. Pues bien, lo hace de nuevo en un lado en X y en la parte media de la otra dirección del edificio lo hace como una B invertida. Perfecto. Quiere seguir innovando, pero quiere ver diversas alternativas. Las derivas, hace su metrado, que es distinto. Siguiente. Y obtiene de nuevo derivas. Ok, todas han pasado. Algunas que ya están casi al límite, pero han pasado. Siguiente. Predominantemente es concreto. Dice, bueno, una nueva forma de arrastramiento. Sigo con el X en esas dos caras exteriores de un lado del pórtico y en la otra en forma de zigzag. Hace su cálculo en cuanto a lo que es el nuevo remetrado del acero, siguiente, y ve las derivas. Casi no hay mucha diferencia, todas han pasado y las derivas están también casi por el mismo orden. Siguiente. Finalmente ve
la comparación de los arrastramientos y se da cuenta pues de que las combinaciones que ha realizado le llevan casi a los mismos resultados. Los mismos resultados de los diferentes tipos de arrastre. Entonces, ¿con cuál de esos, si todos han pasado, ok, con cuál se tiene que quedar? Lógicamente con el que tenga mayor lo que es viabilidad en cuanto a lo que corresponde a edificación de no hacerlo intransitado, número 1, y número 2, de que realmente donde tenga el menor costo, menor cantidad de material. Siguiente, para eso tiene su metrado, igual las derivas por la altura, siga. Y bueno, dice una nueva innovación, si me pasó con los arriostres, ahora voy a inducir placas. Voy a inducir placas y en estas placas voy a determinar la longitud de las mismas, ¿no? Determina la longitud de las placas, siguiente, de 25 centímetros. Entiende que realmente si lo va a condensar placas en este sentido, en primer lugar, ya su centro de masa ha cambiado. Su centro de rigidez también tiene que haber cambiado, ya no va a ser el mismo. ¿Y qué pasaría si la fuerza va en esta dirección? Miren acá. Si va en esta dirección, como acá están las placas, ¿no? Van a tener una mayor oposición y estos lados que tienen columnas van a ser los que van a girar más notorio. En el otro sentido también, fuerzas en una y otra dirección hace los sentidos en cuanto a lo que van a hacer la forma de rotación en planta. Siguiente. Al final, como está incorporando placas, hace un remetrado total, siga, calcula las nuevas fuerzas sísmicas y como está teniendo placas, el C sub T también ya varió, si ustedes se dan cuenta, 60, ¿no? Ya cambió. El periodo fundamental también ha cambiado, es decir, todo ha tenido que cambiar, ¿no? Periodo fundamental, cortante, todo ha cambiado. Pues bien, ingresa las fuerzas por cada uno de los niveles, siguiente. Genera su metrado, ya como habíamos indicado, siga. Y ahí está la estructuración. Estructuró en forma regular, siguiente, para ambas direcciones, y ve, ahora sí, el arriostre nos estaba llevando por el casi 6,75 por 10 a la menos 3, como deriva. En cambio, con estas placas estamos teniendo aproximadamente cerca de 5 por 1000 y el otro casi 7 por 1000. Por lo tanto, llega a una conclusión de que realmente las placas son una buena alternativa para poder reforzar a la estructura. Siguiente. Pues bien, ahí